Tipos de sistemas digestivos. Se denominan así porque el alimento entra por la boca, pasa por varios órganos para ser almacenado, digerido y absorbido, y los residuos son expulsados por el ano. Aquí tenemos unos ejemplos. Los perros. El sistema digestivo del perro es el intestino, es más largo. Esófago, estómago, conducto biliar, duodeno, colon transverso, colon ascendente, ciego, recto, colon anal, colon descendente, yeyudo y león, páncreas, vesícula biliar, hígado y diafragma. Las vacas tienen el sistema digestivo: boca, lengua, esófago, retículo, abomaso, duodeno, omaso, rumen colon, ano, reto, seco e intestino delgado. El mono. El sistema digestivo del mono es cavidad bucal, esófago, estómago, intestino delgado y colon. Las aves. El sistema digestivo de las aves en general tienen pico, esófago, buche, estómago, molleja, intestino y ano o orificio cloacal. El aparato digestivo es una serie de órganos interconectados, dispuestos en la pequeña cavidad abdominal del cuerpo. El proceso de desintegración de los alimentos empieza por la boca, donde nuestra comida es cortada, triturada y mezclada con la saliva por la acción vigorosa de la lengua y los dientes. En otras palabras, la desintegración mecánica de los alimentos se realiza mediante los movimientos masticatorios de los dientes. El alimento masticado o bolo alimenticio penetra por la faringe con la ayuda de la lengua. Tiene la capacidad de trasladar al alimento masticado por medio de movimientos ondulatorios progresivos de arriba a abajo. Entre el esófago y el estómago existe un esfínter o anillo muscular. Tiene la función de evitar que el alimento que ya se encuentra en el estómago retorne hacia la boca. El estómago es el órgano más dilatado del aparato digestivo. El estómago cumple con 3 funciones básicas: recoge los alimentos ingeridos, inicia la digestión de ciertas sustancias y traslada los alimentos parcialmente digeridos al duodeno. El estómago es un poderoso órgano digestivo en el que tiene lugar la producción del jugo gástrico. Por lo tanto, las sustancias producidas en el estómago son el ácido clorhídrico, la pepsina, la lipasa gástrica, la gastrina y sustancias gastrosimilares y mucosa. Todas ellas integran el jugo gástrico encargados de la digestión de proteínas, pues las grasas y los azúcares simples rápidamente son trasladados a la primera porción del intestino delgado llamado duodeno. Lo que sucede es que el páncreas libera un grupo de enzimas que descompondrán las proteínas e inician la digestión de los azúcares simples, en tanto que la presencia de la grasa provoca secreción de otra hormona que hace que el conducto biliar se contraiga liberando la bilis, que tiene la función de emulsionar a las grasas, facilitando la mezcla con el agua. El intestino delgado es un órgano que se encarga de la secreción y la absorción al mismo tiempo. Segrega el llamado jugo entérico, que participa en la desintegración y la hidrólisis de los materiales alimenticios hasta su finalización. En la porción final del intestino delgado, el residuo de quimio alimenticio constituye todavía una papilla amarillenta, clara e inodora, pero cuya condición se transforma tan pronto como penetra en el intestino grueso. El intestino grueso se divide en diferentes partes que pueden resumirse en ciego, colon ascendente, transverso y descendente y el recto.